Bienvenida o bienvenido a esta exploración de textos realmente fascinantes. Hola. Hoy nos adentramos en fragmentos de una traducción al español de El Zohar, esa obra cumbre y a menudo enigmática del misticismo judío, la Cábala. Exacto. Tradicionalmente atribuida a Rabí Simeón Bar Yochai. Es interesante cómo la palabra Cábala a veces despierta ideas un poco desviadas, ¿no? Sí, totalmente. Superstición, magia. Claro, quizás por desconocimiento o por esas interpretaciones más superficiales que han circulado incluso dentro del propio judaísmo a veces. Ujú. Pero la esencia que encontramos en estos textos es mucho, mucho más profunda. Definitivamente. Nuestra misión hoy es justamente, intentar desentrañar algunos de esos conceptos místicos centrales que emergen de los pasajes que tenemos delante. Exacto. Ver con esa imagen de la realidad donde lo invisible estructura lo visible. Y donde las acciones humanas parecen, resonar a nivel cósmico. Es potente. Muy potente. Y hay que decir, el Zohar no es un libro para leer de corrido, como una novela. No, claro. Es más bien una colección de comentarios, homilías, diálogos. Estos fragmentos nos invitan constantemente a mirar más allá de la superficie, a buscar esos significados ocultos. Ajá. Hay una imagen muy bella en uno de los pasajes que lo describe perfectamente. Compara las escrituras sagradas con una hermosa joven encerrada en un palacio, Sí, la leí. que solo se revela fugazmente a su amante. Solo quien busca con verdadera pasión y dedicación, el iniciado, digamos, llega a percibir esa esencia escondida. ¡Qué metáfora! Sugiere que el texto mismo te pide un tipo de compromiso diferente. Ok, empecemos a desenvolver esto. ¿Cómo aborda el Zohar su propia fuente principal, la Torá, la ley? ¿Cómo sugiere que debemos leerla? Usa otra analogía muy gráfica, la de la nuez. Ah, sí, la nuez. Primero está la cáscara dura, lo más externo, que sería el sentido literal de las historias y mandamientos. Lo obvio, digamos. Eso. Luego, como capas más finas, bajo esa cáscara, estarían las interpretaciones tradicionales, las enseñanzas morales. Entiendo. Pero lo realmente valioso, el fruto escondido en el centro, es el sentido místico, el secreto profundo, accesible solo a quienes se esfuerzan por encontrarlo. Eso conecta directamente con una idea clave en la tradición judía para entender las escrituras. El concepto de pardés, ¿verdad? Justamente. La palabra significa vergel o paraíso, pero también funciona como un acrónimo para 4 niveles de interpretación. A ver, Pesat, el sentido literal. Remés, la alusión, lo alegórico. Dedras, la enseñanza moral o midrágica. Y Sod, el secreto, el nivel místico. y el Zohar se enfoca fundamentalmente en ese último nivel, el Sod, el misterio. Ahí está el corazón de su búsqueda. Entiendo. Entonces, la narrativa que leemos, las historias de patriarcas, de reyes, son como la vestimenta del texto, como dice uno de los fragmentos. Exacto, la ropa exterior. De hecho, lanza una advertencia bastante seria. Desdichado de quien pretenda que las Sagradas Escrituras no son más que cuentos. Fuerte, sí. Es como decir que hay un cuerpo visible, los preceptos, las leyes, pero la verdadera vida, el alma, es ese misterio supremo que está dentro. Y ese alma del texto, su esencia mística, no se revela con una simple lectura pasiva, ¿o sí? Para nada. Requiere un estudio profundo. Sí, pero sobre todo requiere kavaná. Kavaná. Esa palabra es crucial. Mucho. Significa intención consciente, concentración enfocada. Se aplica tanto a la oración como al cumplimiento de los mandamientos, los mitzvot. O sea, no es solo hacer la acción. No. La idea es que no basta con hacer lo que la ley dice. Hay que hacerlo con la intención correcta, buscando activamente conectar con lo divino a través de esa acción. Ahí está quizá el primer gran takeaway, ¿no? El Zohar no es solo un libro para entender. Es como un mapa para participar activamente en la dinámica cósmica a través de la intención. Exactamente. Una participación consciente. Eso cambia bastante la perspectiva sobre la práctica religiosa. La vuelve mucho más activa y significativa a nivel cósmico. Ahora, si la Torá tiene estas capas ocultas, ¿cómo describe el Zohar la fuente última de todo, lo divino? Ujú. Los textos hablan del Ensof, el infinito absoluto.
Algo que, por definición, parece imposible de comprender del todo. ¿Cómo puede manifestarse algo así? Es que precisamente por ser incomprensible e ilimitado, el Ein Sof no interactúa directamente con el mundo creado, digamos. Su luz infinita se filtra, se manifiesta a través de lo que el Zohar llama la Sefirot. Las Sefirot, las 10 emanaciones. Eso es, 10 emanaciones, atributos o canales divinos. Podemos imaginarlas como distintos colores o cualidades a través de los cuales la luz blanca e indiferenciada del infinito se expresa y estructura el cosmos. ¿Y cómo empieza? ¿Cuál es la primera? La primera es Keter, la corona, a veces llamada razón, la voluntad suprema. Es el primer punto de manifestación, surgiendo de ese estado previo de potencialidad pura que el Zohar llama Ain. Ain, la nada. Sí, pero no una nada vacía, sino una nada que contiene todo potencial. De ahí surge Keter. ¿10 emanaciones? Suena un sistema complejo. ¿Hay alguna estructura o lógica en cómo se relacionan entre ellas? Sí, aunque es muy profundo. La idea central es el equilibrio. Las sefirot se suelen organizar en 3 pilares. 3 pilares. El de la derecha, asociado a la expansión, la clemencia y el principio masculino. El de la izquierda, asociado a la contracción, el rigor o juicio y el principio femenino. ¿Y el tercero? Y el pilar central, que representa el equilibrio y la armonía entre ambos. Clemencia y rigor. Masculino y femenino. Exacto. Por ejemplo, de las primeras emanaciones surgen Jokma, sabiduría, vista como el Padre Cósmico, en la derecha, y Binah, inteligencia o entendimiento, la Madre Cósmica, en la izquierda. Padre y madre. Su interacción da lugar a otras sefirot clave como Geset, gracia, misericordia, en la derecha, y Geburah, rigor, poder, en la izquierda. Y hay una crucial, la 10ª. Malkut, el reino. Exacto, Malkut, el reino. Es la 10ª sefirot y representa el punto de contacto con nuestro mundo. Y los fragmentos la identifican con la Shekinah, ¿verdad? La presencia divina que habita en el mundo. Precisamente. Y también con la comunidad de Israel. Es como el puente entre esa estructura divina y nuestra realidad. Totalmente. Malkut o la Shekinah es la inmanencia divina, la presencia de Dios en la creación y en la historia. Las sefirot no son voces separados, ojo, son facetas interconectadas de la única divinidad infinita. Entiendo. Y aquí otro punto clave. El Zohar enseña que las acciones humanas, especialmente el cumplimiento de los mandamientos con Kavaná, con esa intención, Ajá. afectan el flujo de energía entre estas sefirot, y sobre todo la relación entre Malkut, Shekinah y las sefirot superiores. O sea que podemos influir en la armonía cósmica. La idea es esa, podemos contribuir a la armonía o, bueno, al desequilibrio cósmico. Fascinante. No somos meros espectadores, entonces. Para nada. Y hablando de los componentes básicos de la creación, hay unas partes en estos textos que me llamaron mucho la atención, donde se habla de las letras hebreas. Ah, sí, un tema central. No como simples signos, sino como fuerzas vivas. Sí, es una de las ideas más características del misticismo judío que el Zohar desarrolla de forma muy poética. Las 22 letras del alfabeto hebreo. Las 22. Sí, no son solo herramientas para escribir la Torá. Son consideradas las unidades fundamentales de energía espiritual con las que Dios creó el universo. ¡Wow! Hay un pasaje muy famoso, una especie de relato, donde se narra cómo las letras, una por una, se presentaron ante Dios argumentando por qué deberían ser ellas el instrumento principal de la creación. Como si tuvieran personalidad propia, una audición cósmica. Totalmente. La narrativa describe, por ejemplo, cómo algunas letras fueron rechazadas. ¿Por qué? Por tener asociaciones negativas. Como la Sin, que aunque empieza Sadai, un nombre divino, también forma parte de Seker, mentira, junto con Kof y Res. Entiendo. Al final, la letra Bet, que es la inicial de Beraka, bendición, fue la elegida para comenzar la Torá con la palabra Bereshit, al principio. Increíble. Lo importante aquí no es tanto el detalle de qué letra ganó, sino la idea poderosa de que el lenguaje, y en particular el lenguaje sagrado, tiene un poder creativo intrínseco. Y esto conecta directamente con la importancia que se da a los nombres divinos, ¿no? Indudablemente, los diferentes nombres de Dios que encontramos en la Biblia, como Elohim o el nombre impronunciable YHWH. El tetragramatón. Exacto.
a veces traducido como el Señor o el que es, no son vistos como sinónimos intercambiables. Entonces, Representan diferentes aspectos o modos de manifestación divina, a menudo asociados a distintas sefirot. por ejemplo, Por ejemplo, Elohim se vincula frecuentemente con la sefirat Geburá, rigor, y con Dios como creador y juez del universo manifiesto, lo determinable. ajá, Y YHWH, USH, en cambio, se asocia más con Tiferet, belleza, que equilibra Gesed y Gebura, o con la dimensión de la misericordia, la clemencia y la relación íntima de Dios con Israel. entiendo. Diferentes caras de lo divino. Exacto. Y un énfasis constante en el Zohar es proclamar la unidad subyacente. USH es Elohim, buscando siempre integrar el rigor y la clemencia. Hablando de rigor y clemencia, esa dualidad parece recorrer todo el sistema. Masculino-femenino, derecha-izquierda. ¿Cómo encaja el concepto del mal en esta visión tan estructurada? Es una fuerza externa. Es una pregunta crucial. El Zohar llama al mal o a la fuerza impura Satrahara, Satrahara. ¿El otro lado? literalmente. Pero, y esto es fundamental, no lo concibe como un poder independiente que lucha contra Dios en igualdad de condiciones, digamos al estilo persa. Entonces, Más bien sugiere que su origen está, de alguna manera, dentro de la propia estructura divina. dentro. ¿Cómo? Se describe como una chispa o un residuo quizás del poder excesivo de la Sefira Geburá, del rigor, que se desprendió o desequilibró. O sea, un exceso de juicio. Algo así. Este otro lado se asocia entonces con el desequilibrio, la separación, la oscuridad, y se considera que se integró en la naturaleza humana con la caída en el paraíso. Entonces, ¿el mal no es simplemente malo? ¿Tiene alguna función paradójica en el esquema? Dentro de la lógica interna del Zohar, parece que sí. Es parte de esa dinámica de opuestos necesaria para que exista el libre albedrío y la tensión que impulsa la creación. ¿Luz-oscuridad? ¿Atracción-repulsión? Exacto. El Zohar lo ilustra con una parábola llamativa. Un rey quiere probar la virtud de su hijo amado. Ajá. Contrata a una cortesana y le ordena explícitamente que intente seducir al príncipe. La cortesana obedece al rey y tienta al hijo. Y si el hijo resiste, demuestra su lealtad y fortaleza. En esta visión, el Satra Ahra, la cortesana, al tentar al ser humano el príncipe, cumple, aunque parezca increíble, la voluntad de Dios, el rey. Porque permite la prueba. Permite la prueba y la posibilidad de elegir el bien conscientemente. Es una forma muy distinta de pensar sobre el mal, no como un accidente cósmico, sino como parte de una dinámica más grande y necesaria quizás. Exacto. Necesaria para la elección. Y esa dualidad masculino-femenino que mencionaste antes, ¿cómo se desarrolla más? Es absolutamente central. Ya vimos a Jokma como padre y Bina como madre cósmicos. Sí. Su unión perpetua es vista como la fuente de toda creación y bendición que fluye hacia el mundo. Y esta unión divina se refleja e incluso se realiza místicamente en el plano humano, a través del matrimonio. La unión sagrada entre esposo y esposa es considerada un acto de gran importancia cósmica. ¿A ese nivel? Sí, simboliza y puede influir en la unión entre Dios, el Rey, asociado a menudo con Tiferet, o las sefirot masculinas, y la Sekina, la presencia divina, la reina o matrona, asociada a Malkut. O sea que el matrimonio tiene una dimensión teúrgica de influir en lo divino. Totalmente. El Zohar le da una dimensión espiritual y cósmica enorme al matrimonio y la intimidad vivida en santidad. Si el cosmos tiene esta estructura tan detallada y simbólica, y el ser humano puede influir en ella, ¿cómo ve el Zohar al propio ser humano? La Biblia dice que fuimos creados a imagen de Dios. El Zohar lleva esa idea a un nivel muy profundo y concreto. No se trata solo de una imagen espiritual abstracta. ¿También física? Considera que la propia forma del cuerpo humano, con sus miembros y órganos, es un microcosmos que refleja la estructura de las sefirot, las formas sagradas superiores. Increíble. Llega a decir que incluso los rasgos faciales o las líneas de la mano son como un texto que los sabios pueden leer ¿Para qué? para entender el estado interior del alma de una persona y su conexión con las fuerzas divinas. Hay una correspondencia directa entre lo de arriba y lo de abajo, el microcosmos y el macrocosmos. ¿Y el alma?
Los textos que tenemos mencionan 3 niveles: Nefes, Ruaj y Nesamá. ¿Qué representan? Son 3 dimensiones o niveles del alma humana. El Zohar los describe con otra bella analogía, la llama de una vela. A ver. Nefes es el nivel más básico, el alma vital ligada al cuerpo físico y sus instintos. Es como la parte oscura y azulada de la llama, la que está pegada a la mecha. Entiendo, lo más terrenal. La chispa divina más íntima y conectada con la fuente. Es como el aura casi invisible que rodea la punta de la llama blanca. ¡Qué hermoso! ¿Y cómo se accede a esos niveles superiores? Se cree que a través del estudio de la Torá, especialmente sus secretos, y las buenas acciones hechas con kawaná, con intención. Siempre la intención. Siempre. La persona puede despertar y activar estos niveles superiores del alma, elevarse. Estos fragmentos también tocan temas como el destino del alma después de la vida. Hablan de la preexistencia, ¿verdad? Como si las almas existieran antes de venir a este mundo. Sí, describen cómo las almas existen en un tesoro celestial antes de descender. Cuentan que bajan en pares. ¿Pares? Un alma masculina y otra femenina predestinadas. Y parte de su viaje en la vida es encontrarse y unirse en matrimonio, una unión que se considera orquestada divinamente. ¡Qué romántico y cósmico a la vez! Sí, y también abordan lo que sucede después de la muerte. No es un fin, sino una transición. ¿Qué describen? Describen un juicio del alma, la posibilidad de purificación, a veces a través de un castigo temporal, como un proceso de limpieza, e incluso la idea de la reencarnación o transmigración. Reencarnación. En el Zohar. Sí, aunque no usen la palabra Helgul exactamente en estos fragmentos, hablan de almas que ruedan o vuelven para completar su tarea. Mira vos. Todo culmina en la esperanza de una resurrección final. Usan la imagen de Jonás saliendo del pez como símbolo de ese renacer. Hemos hablado mucho de conceptos abstractos, pero en estos textos también son centrales las figuras humanas, ¿no? Rabí Simón Bar Yochai, a quien se atribuye la obra, es omnipresente. Totalmente. ¿Qué imagen nos dan de él estos pasajes? Lo presentan como una figura casi legendaria, de una autoridad espiritual inmensa. Se dice que cuando él enseñaba, hasta los ángeles callaban para escuchar. ¡Wow! Que sus palabras revelaban los secretos más profundos de la creación. Describen escenas muy intensas como la Hidra. La asamblea sagrada. Exacto. Donde él y su círculo íntimo de discípulos reciben revelaciones místicas directas, sintiendo la presencia de la asamblea celestial. Como una conexión directa. Sí. Y su propia muerte se narra como un evento cósmico, lleno de luz, fuego y voces celestiales, casi como la ascensión de un ser divino. Claramente, para el Zohar, él es el portavoz por excelencia de estos misterios. Impresionante. Y junto a él, otra figura clave que aparece es la del Mesías. ¿Cómo lo describen? Es un rey guerrero. Lo describen como el redentor final. Sí, destinado a traer la liberación definitiva. Pero también, y esto es muy fuerte, como una figura de profundo y necesario sufrimiento. Sufrimiento. Sí, hay una imagen muy poderosa del Mesías en un lugar celestial llamado el Palacio de los Enfermos. ¿Qué nombre? Allí él toma sobre sí, voluntariamente, los sufrimientos y dolores de Israel, causados por sus pecados para expiarlos. Un sufrimiento vicario. ¡Qué fuerte! Su llegada al mundo, según estos textos, vendrá después de un periodo de gran oscuridad y tribulación, los dolores de parto del Mesías. ¿Y qué traerá? Su misión culminará en la reunión de todos los exiliados, la revelación plena del conocimiento divino y, sobre todo, la restauración de la unión perfecta entre Dios, el Rey, y la Sequiná, la matrona. Esa unión que se había afectado. Exacto. Cuya conexión se vio afectada por el pecado y el exilio. Dicen que su nivel espiritual superará incluso al de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Uf, ha sido un recorrido intenso por este universo simbólico del Zohar. Sí, es denso pero fascinante. Desde esa idea inicial de que la Torá, y quizás toda la realidad, tiene capas como una nuez, Ajá. hasta esta visión del cosmos como una interacción constante de fuerzas divinas, clemencia y rigor, masculino y femenino. Es complejo. Muy complejo. Y esa idea persistente y central de que nuestras acciones, nuestra intención al rezar o estudiar, nuestros actos de bondad, incluso nuestra vida íntima, Sí. no son eventos aislados. Tienen una resonancia cósmica,
afectan directamente ese delicado equilibrio de la Sefirot y la relación entre lo divino inmanente, Sekina, y lo trascendente. Los textos insisten mucho en eso, ¿no? Muchísimo. El mundo se sostiene, dicen, por el mérito de los justos y por quienes se dedican al estudio profundo de la ley. Somos co-creadores en cierto sentido, partícipes. Entonces, si tuviéramos que destilar una idea central de esta exploración, de estos fragmentos del Zohar, ¿cuál sería? Difícil elegir una sola. Quizás esta noción de que lo visible es solo una manifestación, una vestimenta, de una realidad invisible mucho más vasta y dinámica, Podría ser, sí. que bajo la superficie de los textos, de los rituales y tal vez de la vida misma, hay profundidades y conexiones esperando ser descubiertas, si aprendemos a mirar de otra manera, con esa cabana. Exacto. Y eso nos deja con una pregunta interesante para reflexionar, creo, inspirada por esta mirada cabalística. A ver, Si cada palabra de un texto sagrado, según el Zohar, puede contener un alma oculta y múltiples niveles de significado que se revelan a quien busca con intención, ajá, ¿qué pasaría si intentáramos aplicar, aunque sea un poco, esa misma mirada profunda y atenta a la información que recibimos, a las relaciones que tenemos, a las experiencias que vivimos cada día? ¿Qué alma, qué conexiones inesperadas, qué significados más hondos podríamos empezar a descubrir si buscáramos así? una buena pregunta para quedarse pensando. Definitivamente.